Ramón, un hombre cuya fortuna se medía en cifras que a muchos les resultaban incomprensibles, encontraba su refugio, su paz más genuina, en un rincón inesperado, un elegante bistró francés en el corazón de la ciudad. Cada mediodía, sin falta, su Bentley se detenía frente a la fachada de piedra gris, y él, con la prestancia que le conferían sus trajes hechos a medida, cruzaba el umbral en busca de su ritual. La mesa 7, su mesa. El filé al moho de mostaza, las papas gratinadas, el vino tinto de la casa. Cada elemento era una constante tranquilizadora en una vida de constantes variables. Pero más allá del menú, había algo, o mejor dicho, alguien, que cimentaba su lealtad inquebrantable a ese lugar. Louise. Ella era el verdadero oasis de normalidad en la existencia de Ramón. Para el mundo exterior, él era el magnate Ramón, el visionario que había redefinido industrias enteras. Para Louise, la joven camarera de ojos vivaces y sonrisa genuina, él era simplemente Ramón, el cliente de la mesa 7, el hombre que siempre pedía lo mismo y que apreciaba la eficiencia discreta. Su interacción era breve, profesional, un intercambio de miradas y pedidos sin palabras superfluas, pero con una familiaridad cómoda que trascendía la formalidad. Luis no lo veía como un millonario, sino como un hombre que buscaba un momento de quietud. Y eso, para Ramón, valía más que cualquier fortuna. Pero la paz de Ramón era una calma frágil, una tregua mensual que se rompía con la llegada de las cenas familiares. Una vez al mes, la mesa 7 dejaba de ser su santuario para convertirse en un escenario. Isabelle, su prometida deslumbrante, y sus padres, Jean-Pierre y Catherine, transformaban la atmósfera del bistró en algo denso y formal. La risa de Ramón se volvía forzada, su postura más rígida. Curiosamente, Louise nunca estaba presente en esas noches. Ramón lo notaba, una pequeña punzada de extrañeza que, por el momento, elegía ignorar, atribuyéndolo a los horarios del restaurante. Jean-Pierre y Catherine, con su inquebrantable herencia francesa, insistían en que la velada transcurriera íntegramente en su idioma natal. Ramón, a pesar de sus vastos conocimientos en negocios internacionales, no hablaba francés. Permanecía sentado, una figura imponente pero silente, un completo extraño en su propia mesa. Las risas y los comentarios volaban sobre su cabeza, dejándolo al margen, un espectador mudo de una obra que no comprendía. Isabelle, con una sonrisa conciliadora, solía minimizar la situación. «Son asuntos de familia, cariño», decía, «no te interesarían». Pero la verdad era que la exclusión lo carcomía. Ramón, el hombre que controlaba imperios, se sentía humillado, impotente. La barrera del idioma no era solo una cuestión lingüística, era un muro que lo encerraba. Empezó a dudar de todo, a sentirse no como un futuro miembro de la familia, sino como un accesorio caro, una pieza de exhibición para los padres de Isabelle. Se repetía a sí mismo que el precio de esta vida perfecta valía la pena, que el amor de Isabelle justificaba la incomodidad. Sin embargo, el eco de las risas francesas, incomprensibles y ajenas, lo perseguía mucho después de que la cena hubiera terminado. Se preguntaba qué ocultaban esas palabras, qué se decía en la penumbra de su desconocimiento. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Llegó la tercera semana del mes, y con ella, la noche del temido encuentro. Ramón se encontró observando a Isabelle mientras se preparaba, deslumbrante, como siempre, con un vestido que realzaba su figura y joyas que centelleaban bajo la luz. Él, por su parte, se sentía más como un accesorio cuidadosamente seleccionado para complementar su brillo, que como un hombre a punto de compartir una cena íntima con su prometida y sus futuros suegros. La sensación de ser exhibido, de no ser verdaderamente incluido, lo asaltó de nuevo, un presagio sombrío en el brillante apartamento.
Al llegar al bistró, una extraña sensación de desasosiego lo invadió. El camarero habitual, ese hombre de edad que conocía sus costumbres y la idiosincrasia de la familia de Isabelle, no estaba. En su lugar, un joven nervioso, con el uniforme un tanto arrugado y la mirada huidiza, intentó atenderlos. Jean-Pierre, con una mirada de desaprobación apenas disimulada, lo despidió con un gesto imperioso y unas pocas palabras en francés que Ramón no comprendió, pero cuya intención fue inequívoca. Fue entonces cuando una figura familiar emergió de la cocina. Louise. El corazón de Ramón dio un vuelco. Una mezcla de sorpresa y un extraño alivio lo invadió. Louise, su oasis de normalidad, estaba allí. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, se dibujó en sus labios. Se sintió inexplicablemente orgulloso de conocerla, de que ella lo viera simplemente como Ramón, el hombre de la mesa 7. La familiaridad reconfortante de su presencia contrastaba bruscamente con la formalidad forzada que solía rodear estas cenas. «Luis, ¿estás trabajando esta noche?», preguntó, una extraña calidez en su voz que sorprendió incluso a Isabelle. Isabelle, por su parte, notó la familiaridad con una curiosidad que no pudo disimular. Sus ojos se posaron en Luis, luego en Ramón, como si intentara descifrar una conexión oculta. Ramón, sin embargo, estaba más atento a Louise. Percibió una rigidez inusual en sus hombros, una tensión contenida en su postura. Su sonrisa, aunque profesional, no llegaba a sus ojos, que parecían albergar una preocupación oculta. El ambiente, que por un momento había mejorado con la aparición de Luis, comenzó a cargarse de nuevo, un peso invisible descendiendo sobre la mesa. Jean-Pierre, ajeno a la sutil dinámica, o quizás deliberadamente ignorándola, comenzó a hablar. Su voz resonó en el tranquilo bistró, y las palabras, como de costumbre, fueron en francés. «Tenemos noticias prometedoras del abogado», dijo, con un tono de victoria apenas disimulado. Ramón, como siempre, se sintió excluido, un mueble más en la decoración. Pero esta vez, algo fue diferente. Louise, al escuchar esas palabras, palideció. Sus ojos se abrieron ligeramente y su mano, que sostenía la libreta de pedidos, tembló imperceptiblemente. Sin decir una palabra, se retiró abruptamente de la mesa, casi huyendo hacia la cocina. La conversación en francés se intensificó. Un torbellino de palabras incomprensibles que ahora sonaban más amenazantes que nunca. Ramón, aunque no entendía las palabras en sí, notó la reacción de Louise, su lenguaje corporal, la forma en que se había retirado, como si hubiera recibido un golpe. Una sospecha, fría y persistente, comenzó a crecer en su interior. La conversación en francés no era asuntos de familia inocentes, como Isabelle siempre afirmaba. Había algo más, algo oscuro y oculto, que las palabras no dichas y los gestos de Louise revelaban. La situación lo llevó a ser más observador de lo habitual. Cada mirada, cada susurro, cada movimiento se convirtió en una posible pista, en un fragmento de un rompecabezas que de repente sentía que debía armar. La paz que encontraba en el bistró se había desvanecido, reemplazada por una creciente sensación de alarma. Ramón, con la mirada fija en el punto por donde Louise había desaparecido, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La conversación en francés en su mesa continuaba, un murmullo irritante que ahora le resultaba insoportable. Pero su atención estaba irrevocablemente anclada en el pasillo de la cocina. No era el idioma lo que lo excluía, sino la conspiración que se tejía a su alrededor. De repente, Louise reapareció, su rostro pálido pero con una determinación férrea en sus ojos. Se acercó a la mesa, sirvió agua con manos temblorosas y, con una destreza casi imperceptible, deslizó un pequeño trozo de papel doblado bajo el vaso de Ramón. Su mirada, fugaz e intensa, le imploró silencio. Ramón esperó un momento, fingiendo interés en la carta de vinos, mientras el torbellino de palabras francesas seguía su curso.
Con una discreción que nunca creyó poseer, desdobló la nota. Las palabras, escritas con prisa y una caligrafía temblorosa, lo golpearon con la fuerza de un puñetazo. Usted necesita salir de aquí ahora. No confíe en ellos. Le explicaré todo, pero debe irse. El corazón de Ramón se aceleró. No era una broma, ni un malentendido. La gravedad en los ojos de Luise, la urgencia en sus palabras, le confirmaban que la amenidad familiar de Isabelle era, de hecho, una farsa cuidadosamente orquestada. La imagen de Isabelle, tan deslumbrante y sonriente, se distorsionó, revelando una sombra de engaño. La decisión de Ramón fue instantánea, visceral. La confianza que siempre había depositado en su instinto, esa misma intuición que lo había llevado a la cima de su imperio financiero, le gritaba que Luise decía la verdad. No había tiempo para preguntas, para explicaciones. Solo había una certeza. Debía actuar. Con una calma exterior que contradecía el caos dentro de él, Ramón se levantó de la mesa. El sonido de su silla al arrastrarse contra el suelo de madera resonó en el bistró, interrumpiendo abruptamente la animada conversación francesa. Isabelle y sus padres lo miraron con sorpresa, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y, en el caso de Jean-Pierre, una incipiente irritación. «Ramón, ¿qué sucede?», preguntó Isabelle, su voz teñida de asombro. «Cariño, ¿estás bien?». Él la ignoró. Las preguntas, las objeciones, los intentos de retenerlo, se estrellaban contra un muro de determinación recién forjada. Su prioridad era clara, innegociable: salir de allí. Sus ojos buscaron a Luise, que permanecía de pie cerca de la barra, observándolo con una mezcla de miedo y expectación. Sin dudar, Ramón se acercó a ella. La tomó de la mano, sintiendo la frialdad de su piel y la tensión en sus dedos. Sin decir una palabra, la arrastró suavemente hacia la salida. La reacción de la familia de Isabelle fue una mezcla de estupefacción y furia contenida. Los gritos de Isabelle, las exclamaciones de Jean-Pierre en francés, quedaron ahogados por el repiqueteo de sus propios pasos apurados. El aire frío de la noche los envolvió al salir del bistró. Ramón soltó la mano de Luise, deteniéndose en la acera. La verdad, pensó, estaba a punto de ser revelada, y su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Se dio cuenta de que Luise poseía la clave para desentrañar la red de engaños que lo había envuelto, y que su huida juntos era el primer paso hacia una nueva y desconocida realidad. La historia de Ramón, el millonario que lo tenía todo, apenas comenzaba a desvelar sus verdaderos capítulos.